Estoy compartiendo una serie llamada Misión Retorno. Digan conmigo, Misión Retorno. No, todos. Misión Retorno. Todavía no me convence. Aquí todos participamos del culto. Digan conmigo, Misión Retorno. Porque hace un mes y 3 semanas Dios me habló y me dijo: van a volver. Contra todo designio van a volver. Vamos a pasar a fase 3. Y cuando yo se lo dije al equipo de líderes, vamos a pasar a fase 3, era como una utopía, era un sueño. Sí, en algún momento vamos a pasar. Hace una semana, el día sábado pasado, yo me junté con mi equipo de liderazgo aquí. Estabas tú, Roxana, ¿verdad? Y yo le dije: vamos a volver pronto. Necesitamos preparar nuestro culto de apertura porque vamos a volver pronto. Y todos me miraban como, sí, pastor. Y el lunes anunciaron que volvíamos. Porque cuando Dios habla, Dios cumple. Y hemos estado creyendo todo este tiempo que retornar implica un cambio espiritual para esta ciudad. Mire, nunca había aumentado tanto el crimen, la delincuencia, los portonazos. Se aumentó la maldad, pero como nunca antes. Hoy ver noticias es deprimirse solamente. Porque asalto, robo, delincuencia, de todo lo que tú te puedas imaginar, en un año ha aumentado de forma impresionante. ¿Y sabe por qué? Porque lo único que puede detener el poder del enemigo, lo único que le hace resistencia a las tinieblas en la tierra, se llama Iglesia de Jesucristo. No es una mejor política pública, no es un gobierno, no es un alcalde, es la iglesia. Lo único que puede resistir el poder del diablo aquí en la tierra. Una iglesia llena del Espíritu Santo, una iglesia llena de la unción de Dios, una iglesia llena de la presencia de Dios. Es temida por el diablo y conocida en el infierno. Esa es la verdad. Pero cuando la iglesia se en cuarentena, cuando la iglesia se atrinchera, cuando la iglesia se esconde, entonces las tinieblas tienen la oportunidad de invadir. Por eso es tan importante el acto que estamos haciendo hoy aquí. Por eso es tan radicalmente violento lo que estamos haciendo en esta mañana. Porque creemos que donde está la iglesia, algo poderoso va a ocurrir. Y si usted está aquí, siéntase bienaventurado, siéntase afortunado, feliz y orgulloso de estar en esta casa, porque aquí hay gente violenta en el reino, violenta en lo espiritual, que es capaz de arrebatar lo que Dios tiene para esta generación y traerlo hasta aquí, hasta que se manifieste. Por eso, si usted es cobarde, no sea parte de esta casa. Si a usted le gusta lo fácil, no sea parte de esta casa. Si a usted le gusta dormir, no sea parte de esta casa. Porque de esta casa lo que yo creo es que hay gente valiente. Hay gente guerrera. ¿Aló? ¿Por qué dice eso, pastor? Porque el reino de los cielos sufre violencia. ¿Y sabe quiénes lo arrebatan? Los perezosos, los zánganos, los flojos. No, los violentos. Los que dicen: yo no me voy a quedar acostado esperando que otro lo haga. Si alguien tiene que levantarse a orar, yo lo voy a hacer. Claro, si sacamos los puntos de prédica de las calles, si sacamos las campañas evangelísticas, imagínense lo que hizo el diablo. Un año entero se cancelaron miles de campañas evangelísticas alrededor del mundo. Cientos de conferencias, miles de reuniones. Oiga, fue impresionante la paralización de todo lo que de alguna u otra manera Dios está haciendo. Hoy día no vemos predicaciones, puntos de la calle, cultos abiertos. La iglesia, según lo que dice la palabra, es casa de Dios y puerta del cielo. Pero está cerrada. Como en los tiempos de Ageo, cuando Dios manda a Ageo y le dice: mi casa está desierta y vuestras casas están artesonadas.
¿Cómo puede estar mi casa vacía mientras sus casas están llenas? Eso es lo que ha ocurrido espiritualmente. Pero hoy día estamos diciendo: se acabó. La iglesia va a tomar el lugar que le corresponde. Los creyentes lavados por la sangre de Jesucristo van a asumir su posición en la guerra espiritual que tienen. Y vamos a estar al frente dando la cara como corresponde por aquello que creemos que Dios nos ha mandado a hacer. ¿Qué es aquello? Id y predicad el evangelio a toda criatura. Id y anunciar el reino de Dios. Id y decir: el reino de los cielos se ha acercado. Y por eso Dios nos dijo: misión retorno. Vamos a retornar. Y llevamos, este es el 7º mensaje. Vamos a retornar 1 mes y 3 semanas. 1 mes y 3 semanas tardó Dios en respaldar lo que Él nos dijo. Vamos a retornar. Y aquí hoy día estamos diciendo: Dios nos hizo volver. Dios nos hizo regresar. Y qué hermoso es estar en casa. Segunda de Samuel 6, versículo 9 al 15. Y temiendo David tenía miedo. Y ahora David tenía miedo del Señor. David tenía miedo. Y temiendo David aquel día, dijo: ¿cómo ha de venir a mí el arca del Señor? Para que tú te contextualices, si hay alguien que viene hoy por primera vez. El arca en la Biblia era una caja de oro con 2 querubines arriba, con sus alas cubrían su rostro, y esta caja era el símbolo de la presencia de Dios en medio del pueblo de Israel. El pueblo de Israel es el pueblo que Dios escogió para sí en el Antiguo Testamento. Y este pueblo tenía que de alguna manera tener un objeto, algo que representara la cercanía de Dios con ellos. Un Dios todopoderoso, omnipotente, necesitaba de alguna manera representar al pueblo su cercanía, su compañía constante. Entonces Dios mandó a fabricar y a diseñar una caja de oro donde estaban depositadas 3 cosas. Dentro de esa caja habían 3 cosas. Estaba el maná, que simboliza la provisión de Dios. Maná era el pan que descendía para alimentar a los israelitas en medio del desierto. Maná, que representa la provisión de Dios, esa relación íntima con Dios. Estaba la vara de Aarón, que reverdecía. Una vara, imagínate, no era un árbol, era una vara, pero reverdecía. Y esa vara representa la fidelidad de Dios, la gracia de Dios, el amor de Dios. Porque aunque tú estás seco muchas veces, sientes que no hay esperanza, sientes que no hay nada bueno para tu futuro, Dios te toma y te hace reverdecer, te hace florecer, te hace brillar. Ese es Dios, Él lo hace. Él lo hace. Y también estaban las tablas de la ley, que son todas las promesas que Dios nos ha entregado, todas las instrucciones de Dios, la guía de la palabra de Dios para nosotros. Y el pueblo donde iba tenía la ordenanza de llevar el arca sobre los hombros de los levitas, de los sacerdotes. Entonces el pueblo se movía para allá y todos iban con el arca. Eso significaba la compañía de Dios con el pueblo. Esa arca era el punto de conexión donde Dios se conectaba con su pueblo. Ahora, en una de las guerras, de las batallas que tuvo que Israel enfrentar, pues era un pueblo conquistador y tenía que avanzar en su territorio en este plan de conquista, tuvo que enfrentar diferentes guerras. Y en una de ellas estaban perdiendo y dijeron: usemos el arca para ganar la guerra, porque la batalla la tenemos perdida, pero si traemos el arca capaz y la ganamos. Entonces los israelitas, con una brillante idea, trajeron el arca. Y como la presencia de Dios no se usa, porque tú no puedes usar la presencia de Dios para tus caprichos, tú no puedes usar la presencia de Dios para tus fines. No usamos la presencia de Dios para nosotros. La presencia de Dios no usa para Él.
Pero nosotros no podemos usar la presencia de Dios para nosotros. Porque hay gente que hoy día puede venir aquí y dice: ay, yo quiero la presencia de Dios para que Dios me sane. Y Dios te sana y después tú te vas. Dios no es una farmacia. Dios no es un cajero. Dios no es un hospital para que tú vayas y te recuperas y te olvides de Él. No. Dios quiere tener una relación íntima contigo. Dios quiere que tú y Él sean amigos. Dios quiere que tú en tus angustias a las 3, 4 de la mañana puedas llamarlo por teléfono y decirle: papá, estoy con una terrible crisis, necesito tu ayuda. Y Él pueda venir en tu ayuda. Esa es la relación que Dios quiere que tú tengas con Él, no que lo uses. Entonces, cuando Israel trae el arca, lamentablemente los filisteos quitan el arca y se la llevan cautiva. Y eso es lo que yo he dicho que ha ocurrido con la iglesia. Estábamos en nuestros cultos y los filisteos, con toda esta pandemia, nos secuestraron y nos metieron en casa. Y ahí nos tuvieron secuestrados por un año casi, llenos de temor, llenos de miedo, perdiendo familiares, perdiendo seres queridos producto de una pandemia, y nosotros aterrados porque ya veíamos que en cualquier momento ese virus tocaba el timbre de nuestra casa y se llevaba a alguno de nuestros hijos, a alguno de nuestros familiares. Y ahí estuvimos enjaulados por el miedo, por el terror, por el pánico de lo que era esta pandemia. Tú encendías la televisión y aparecía tragedia tras tragedia, muerte más muerte, y eso de alguna u otra manera nos secuestró nuestra mente, pues lo único que pensábamos era acerca del virus. Lo único que pensábamos era: lávate las manos con alcohol gel, usa la mascarilla, ay, que te va a tocar el virus, no salude a nadie, no te acerques a nadie, ay, que no hay que ir a la iglesia. A la feria sí, pero a la iglesia no. Y eso nos cautivó, nos tuvo atrapados. Israel tuvo perdida el arca por 20 años, hasta que llegó un rey, el rey David. Y dice que el rey David, cuando asume el trono, en su discurso presidencial, él dijo: Saúl descuidó el arca. 40 años el arca ha estado por ahí en cualquier lugar. Vamos a recuperar la presencia de Dios. Y David comenzó en un plan de retorno. Él dijo: hay que retornar el arca, hay que traerlo de regreso. Y así también en esta casa. Hace algunos meses atrás comenzamos a decir: vamos a retornar, vamos a traer el arca. Pero traer el arca y que tú estés aquí no fue tan fácil. Primero el arca la mandan a buscar, y David, de forma imprudente, decide traer el arca usando sus propios medios. Él no leyó lo que la Biblia o la ley decía de cómo se transportaba el arca de un lugar a otro. Entonces, ¿qué hizo David? Agarró un carruaje, unos bueyes con una carreta atrás, y montó el arca ahí. ¿Así se trasladaba el arca? No. El arca tenía que ser cargada en los hombros de los levitas, de los sacerdotes. Y cuando David imprudentemente traslada el arca así por ignorancia, el arca tiene un tropiezo, se va a caer. Un levita trata de afirmar el arca, y por el hecho de acercarse de forma tan irreverente, este hombre murió al instante. Y David, lamentablemente, le dio miedo seguir trayendo el arca de regreso. Le dio temor, porque él dijo: esta arca nos está ocasionando muchos problemas. Primero, a los filisteos les dio tumores. Metieron el arca al templo de Dagón y botó a Dagón, derribó a Dagón. Luego el arca estuvo perdida entre los bosques de un sacerdote llamado Abinadab. Y ahí estaba el arca entre bosques, en silencio. Nada más terrible que el silencio de Dios. Es que donde Dios no es honrado, Él decide no hablar. Donde Dios no es respetado, Él guarda silencio. Donde Dios no es reconocido, Él no puede hablar, porque cuando Él habla, Él cambia todo. Entonces estuvo el arca en el bosque
de Abinadab estaban retornando, y cuando David en este pasaje que acabamos de leer dice no, stop. ¿Viste inglés? Sé inglés, stop. Stop. Hello. Wait. ¿Sí? No voy a seguir para no sorprenderlo porque entiendo que... Y cuando detiene, él dice, hay que poner el arca en un lugar donde la puedan cuidar. Y yo me imagino que alguien vino y le dijo, mira David, aquí no hay nadie. Estamos en una carretera, pura granja, aunque hay un hombre aquí cerca que le llaman Obed-Edom. Tiene una casa chiquitita, pero quizá él quiera, es muy temeroso de Dios, quizá él quiera recibir. Y David dice, vamos a llamar a Obed-Edom, una audiencia real. Imagínate, el presidente de la república te manda a llamar y te dice, te voy a confiar lo más importante de mi reino, tienes que cuidarlo. Entonces viene Obed-Edom y David considera que es el hombre indicado y le confía el arca a Obed-Edom. Sigamos, hasta ahí quedamos, ¿ya? Yes. De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David y la hizo llevar a casa de... Eso no está en inglés, esas son palabras hebreas. Obed-Edom, Geteo. Y estuvo el arca de Jehová en la casa de Obed-Edom por 3 meses. Y el Señor, ¿qué hizo con Obed-Edom? Lo bendijo, y a los de su... Entonces, cuando nosotros hace algunos meses dijimos, hay que traer el arca, vamos a reunirnos imprudentemente, violemos todo, no importa, rebelémonos a las autoridades, no sirve porque estos son hijos del diablo y hay que reunirse. Dios nos dijo, wait, stop. El arca se va a ir a la casa de Obed-Edom. Prepárense, porque ya viene el arca a la ciudad. Y después de que nosotros imprudentemente y nuestra fuerza quisimos traer el arca, como no la pudimos traer, porque no hubo forma de cambiar la opinión de la autoridad, no hubo forma de cambiar las estadísticas, no hubo forma de cambiar los aforos, estuvimos obligados a meter el arca a nuestras casas. Y lo que era un plan del diablo de matar nuestras casas y secarlas, Dios lo convirtió en una bendición, porque en nuestras casas tuvimos que empezar a hacer culto, comenzamos a orar, comenzamos a levantar altares y Dios comenzó a moverse. Amén. Esta es nuestra historia. Hasta presos estuvimos. Esta es nuestra historia. Pero el arca la metimos a las casas. Y dice la Biblia que el arca de la casa de Obed-Edom solo por 3 meses lo bendijo a él y bendijo a toda su familia. Y lo que Dios me dijo anoche es, yo no podía bendecir la iglesia si primero no bendecía a la familia. Ese es el orden. Familia bendecida, iglesia bendecidas. Por eso durante esta temporada hay gente aquí que ha sido tan bendecida. ¿Sabe por qué? Porque antes usted iba a la iglesia y oraba, y aquí el ambiente cambiaba, había un revolú, aquí caían la gente, aquí era la unción, aquí se desataba todo. Pero cuando usted ya no pudo venir, no le quedó de otra que hacerlo en su casa. ¿Y sabe lo que ocurrió en su casa? Que la atmósfera espiritual comenzó a cambiar. Los demonios que andaban por ahí se echaron a correr, agarraron las maletas y salieron despavoridos. ¿Por qué? Porque tú comenzaste a adorar a Dios, a levantar un altar, a clamar, y algo Dios empezó a hacer en tu casa.
Y esta promesa es tuya. Dios bendijo a Obed-edom. Y hay gente aquí que fue verdaderamente un Obed-edom o una Obed-edom. Atrajeron la presencia de Dios y por 3 meses la honraron, la respetaron, la cuidaron, la amaron y Dios los bendijo. ¿Hay alguien aquí que haya sido bendecido a ese nivel? Levanta tu mano y diga: yo soy como Obed-edom. Bendecido hasta las masas. Y no solo usted, bendijo también a sus hijos, a los de su casa. ¿Por qué? Porque empezamos a orar en la casa. ¿Hace cuánto no se hacía culto familiar en tu casa? Y no me diga dígame ay. ¿Hace cuánto no se hacía un clamor en tu casa? Y esto es espiritual. En un lugar donde se ora, cambia el ambiente. Y si en tu casa se empezó a orar, cambió el ambiente. Y el diablo por años te había dado miseria, dolor, derrota, depresión. Y tú comenzaste a orar y ¡pum! Se abrieron las puertas para la bendición. Se cerraron las puertas del diablo y se abrieron las puertas para la gloria de Dios. Se abrió un agujero en el cielo y Dios comenzó a enviar bendición y bendición. Porque la Biblia dice que donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre, Él está en medio. Él está aquí. Y Él también estaba en tu casa. Tú juntabas a tus hijos. No, hijo, ya hijo, vamos a empezar el culto. Y empezaba ahí y con vergüenza al principio cantabas porque no cantas tan bien. Al principio ahí estaba porque era una pantalla. Pero eso comenzó a cambiar la atmósfera, cambiar a tus hijos, cambiar algo. Y Dios comenzó a traer su presencia a su favor, a traer libertad, a traer renovación. Las vendas de los ojos cayeron, las cadenas se desataron. Y Dios comenzó a obrar milagros. Y tu casa fue bendecida y los de tu casa también. Amén. Ahora, cuando Obed-edom supo que la casa, supo que la casa de Obed-edom había sido tan bendecida, dice el versículo 12: fue dado aviso al rey David diciendo: Jehová ha bendecido la casa de Obed-edom. Obed-edom significa servidor que adora, servidor adorador. ¿Cuáles fueron las casas que Dios bendijo? Gente servidora y gente adoradora. Dios no bendice la casa de gente flojaza, de gente que no adoró durante esta pandemia. Dios no puede bendecir la casa de gente que no sirvió. Dios bendijo la casa de Obed-edom porque él era un adorador y un servidor. Y Dios bendijo tu casa porque te pilló adorando y sirviendo. Y pucha que se vio gente sirviendo en esta cuarentena. Gente que escribía ahí en los cultos y estaba en la transmisión y servían y adoraban. Y a mí me hubiera gustado llegar a tu casa en el horario de culto, haberte pillado. ¿Qué estabas haciendo? Viendo María la del barrio te hubiera pillado. Netflix. ¡Ay! Pero yo tenía la seguridad que había gente que estaba en su casa adorando, escribiendo, sirviendo, ofrendando, bendiciendo. Esa casa, la casa de Obed, la casa de los Obed-edom, la casa de los servidores, la casa de los adoradores, es bendecida. Y David se entera. Es que escúchame lo que te voy a decir. Cuando tu casa se convierte en una casa donde está la presencia, hasta los reyes se van a enterar de lo que Dios está haciendo en tu casa. Yo no sé si alguien lo cree, pero yo tenía que decírselo. Es que cuando en tu casa se adora, cuando en tu casa se sirve a Dios con todo el corazón, todo el mundo va a saber que ahí está la presencia de Dios, que ahí ocurren cosas sorprendentes, sobrenaturales. No te extrañes que después de esta pandemia vengan tus vecinos a pedirte oración, porque ellos saben que en tu casa hay un cultito de oración y que ahí Dios hace milagros. No te extrañes que venga alguien del municipio, de la alcaldía, a pedirte oración, porque tú estabas orando cuando ellos estaban atemorizados, temiéndole a la enfermedad o a la muerte. No te extrañes, porque Dios corre la voz cuando tú eres un servidor y tú eres un adorador.
Ahí no se necesita Facebook, ahí no necesita Instagram, no necesita hacerte publicidad tú. Ahí es Dios el que te hace publicidad. Él corre la voz cuando ve un Obed Edom, un adorador, un servidor. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y David se enteró. Nos faltan los sapos, perdón. Fue bendecido la casa de Obed-Edom y todo lo que tiene. O sea, ya no solo hijos, todo lo que tiene. A causa del arca a causa de la presencia, a causa de esa caja. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obed-Edom a la ciudad de David. Y cuando los que llevaban el arca de Dios andando 6 pasos, él sacrificó un buey y un carnero engordado. Y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová, y estaba David vestido con un efod de lino. Así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con júbilo y sonido de trompetas. David dijo: ya no temeré al arca, podemos traerla. Porque el arca no mata, el arca bendice. David dijo: si bendijo a la casa de Obed-Edom, yo quiero que bendiga nuestro reino. Y David fue a buscar, y me gusta lo que dice: y llevó con alegría el arca de Dios de la casa de Obed-Edom a la ciudad. Digan conmigo: de la casa a la ciudad. ¿En qué proceso estamos hoy en este? El arca ya estuvo en tu casa, pero no puede quedarse allí para siempre. El arca ya restauró tu vida, pero no para que te quedes encerrado en la casa como esta generación post pandemia diciendo: no, yo ahora voy a servir a Dios desde la casa porque no es necesario ir a la iglesia, no es necesario congregarse. Eso es lo que está diciendo esta generación. Pero el arca no se quedó en la casa de Obed. David pudo haber dicho: bueno, si aquí el arca está haciendo tanto bien, generemos aquí un tabernáculo y que todo Israel venga a adorar a la casa de Obed. No fue lo que David hizo, porque el arca no podía estar en una casa. El arca tenía que estar en la... ¿Dónde tiene que estar el arca? A vista y paciencia de todos. Ahora lo que Dios me dijo es lo siguiente: tienes que hablarles de que van a retornar, porque hoy el arca ya no es una caja. El arca ya no es un lugar donde yo pueda verlo físicamente. Hoy día el arca son aquellos que tienen mi presencia. Yo quiero que tú entiendas que el arca eres tú. Yo vine a decirte que el arca eres tú. Y lo que el arca era para Israel, tú eres para Dios y para esta iglesia. Y cuando yo venía aquí ahora en la tarde, en este último servicio, Dios me decía: la iglesia debe ser tratada bien. La iglesia debe ser tratada bien, porque ellos son el arca, porque ellos portan un tesoro, porque ellos portan la presencia de Dios. Y quizá el diablo a ti te ha dicho que tú no tienes valor. El diablo quizá te ha dicho que tú no sirves. El diablo quizás te ha dicho que tú eres frágil, que tú no tienes poder, que tú no vales nada. Pero yo vine a decirte de parte de Dios que el Señor, el cielo te escogió para que tú seas un portador de la presencia de Dios. Y eso te convierte en alguien de gran valor. Yo no sé si usted me escuchó, yo no sé si usted lo está creyendo, pero usted no es nada, usted no es cualquier cosa, usted no es cualquier persona, usted es un portador de la presencia de Dios. Mire a alguien que tenga al lado y dígale: tú tienes gran valor. Tú tienes la presencia de Dios en tu vida. Ahora levante su mano al cielo y diga: ahora yo soy el arca. Sí, porque ahora la presencia de Dios está dentro de ti. Es curioso, cuando Jesús muere y Él es sepultado y van las mujeres el día de resurrección a verlo, habían 2 ángeles.
Porque Jesús fue el arca. 2 querubines, porque Él es el arca. Están sacando fotos, pues no se puede así. Y usted dice que es posero. Por supuesto, ¿cómo no voy a posar si dentro de mí vive la presencia de Dios? El arca era un lugar donde Dios le gritaba al mundo que la presencia de Dios estaba con Israel. Y tú eres el lugar donde Dios va a dar testimonio de que Dios está obrando en tu familia, que está obrando con tu casa, con tus hermanos, con tus queridos familiares. Tú eres el arca. Es que el diablo ha mentido mucho y te ha dicho que tú no vales, que no sirves, que no eres nada. Esa es la voz del diablo. Y cuando él venga a decirle, es verdad que quizá externamente yo no tengo gran valor, es verdad que quizá externamente o visiblemente yo no me sienta tan importante, pero lo que tengo dentro es un tesoro. Lo que tengo dentro tiene gran valor, y a eso el diablo le tiene miedo. Escúchame, la Biblia dice que somos barro y que somos vasos de barro y que dentro hay un gran tesoro. Hay 3 características del barro que nosotros tenemos. El barro es barato, ¿sí o no? El barro es frágil y el barro es sucio. El barro no tiene mucho atractivo. Entonces te pueden mirar con menosprecio, te pueden desvalorizar, te pueden dejar de hablar. Y es verdad, como barro no valemos mucho, pero para Dios no somos un barro cualquiera. Para Dios somos un vaso de barro que contiene el tesoro más poderoso de la tierra, que es la presencia del Espíritu Santo. Si vas a aplaudir al Espíritu de Dios, dalo con todas tus fuerzas. Ahora, David trae de regreso el arca. ¿Y dónde la trae? A la ciudad. Y por eso Dios me dio la orden de sacarte de tu casa y de traerte a la ciudad. Por eso hoy día tú recibiste un llamado. No puedes estar en casa, Obededón. No puedes estar allá viendo un culto desde tu casa. Ahora tienes que estar en el centro de la ciudad. ¿Sabe por qué? Porque la presencia de Dios es temida por el diablo. Lo único que le puede hacer guerra a las tinieblas y al poder satánico es la presencia de Dios. Yo no entiendo. Los demonios saben que la presencia de Dios es real, y hay muchos evangélicos pastores que no saben que la presencia de Dios es real. No, es que la presencia de Dios ya no se manifiesta, ya no es, ya no se siente, ya no sé qué. Mentiras del diablo para tener una iglesia inválida, una iglesia coja, una iglesia detenida. Porque lo único que activa la iglesia es el poder de Dios. El dunamis, la explosión del Espíritu es lo que aviva una iglesia. Si es real la presencia de Dios, si camina con nosotros, si se siente, si habla, si muestra sueños, si es una voz en nuestra vida y la necesitamos con urgencia. No es un capricho, un avivamiento, es una necesidad. Y esta casa está consciente de eso. Hay un montón de gente que hoy día va a salir de aquí y te van a decir, pero ¿cómo fuiste a un culto? Eres un responsable, eres un fanático. Y tú tienes que decirle, lo que pasa es que tú no logras entender que un minuto en la presencia de Dios pueden cambiar 100 años en la vida de un hombre o de una mujer. Es que el hombre natural no discierne las cosas del Espíritu. Y espiritualmente hay gente aquí que tiene la gloria de Dios hoy día encima, y que esa gloria le está cambiando, esa gloria le está renovando, esa gloria te está llevando hoy día a sacar la tristeza, la amargura, y a renovarte en fe y esperanza, creyendo que el futuro que viene por delante es un futuro glorioso, es un futuro poderoso. No es de derrota, no es de fracaso, es de victoria en Cristo Jesús. Alguien tiene que decir amén.
Usted tiene que creerlo. Es la presencia de Dios lo que necesitamos. El diablo no le teme a tus estudios teológicos. El diablo no le tiene miedo a tus cantos. El diablo ni le interesa si ofrenda o diezmas. Pero cuando tú llegas lleno de la presencia de Dios frente al diablo, el diablo sale corriendo. Las llamas de fuego sobre los discípulos no eran naturales, eran espirituales, ¿sí o no? Alguien las pudo ver en el mundo espiritual, pero no eran algo físico. Las llamas de fuego eran espiritual. ¿Y por qué Dios decide poner llamas de fuego sobre la gente de forma espiritual? Cuando nadie la ve, solo se ven en el mundo espiritual. Estoy hablando chino mandarín, pero necesito que lo entiendas. Las llamas de fuego, ¿se pueden ver al ojo natural? No, eran un símbolo espiritual. Solo se ven con los ojos. Aquí hay ángeles, ¿cuántos saben eso? ¿Esos ángeles se pueden ver? Sí, pero solo con la vista. No con tus ojos naturales. Solo con la vista. Hay gente que tiene esa vista. Oh, qué lindo, yo nunca he visto un ángel. Pero hay gente que ve ángeles y que ve demonios también. Ay, ¿por qué mira para el lado, hermano? Mira como para el lado, como diciendo: yo también he visto demonios. No mire para el lado, hermana. No es su esposo, no es su esposo. Pero hay vista espiritual. Ahora, ¿por qué Dios manifestó las lenguas en el mundo espiritual? Porque el diablo es un ser espiritual. El diablo es un ángel caído, pero es espiritual. El hecho de que sea espiritual le permite al diablo atravesar paredes, por ejemplo. Para que me entienda, él tiene este poder en el mundo espiritual de las tinieblas. Él tiene una autoridad. Y Dios manifestó lenguas de fuego sobre sus discípulos, que los únicos que pueden ver esa llama de fuego son los ángeles y los demonios. ¿Y sabe por qué Dios le puso una llama de fuego? Para que cuando ellos salieran del aposento alto con una llama sobre la cabeza, los demonios vieran que había gente que tenía fuego y presencia de Dios y se mandaran a cambiar de inmediato. Ahora tú estás aquí y la Biblia dice en Hechos capítulo 2 que estaban todos juntos y unánimes, y vino sobre ellos el Espíritu Santo y se posaron como llamas de fuego sobre sus cabezas. Si tú trajiste tu cabeza, hay una llama de fuego para ti. Que quizá el hermano, la hermana, la esposa, el esposo no lo van a poder ver, pero el diablo, cuando tú salgas de aquí con tu llamita encendida, va a temblar y va a salir corriendo, porque el diablo no puede resistir la presencia de Dios. Yo vine a decirle a alguien aquí: vale más una gota de unción que 1000 demonios en contra tuya. Puede más una gota de unción que 1000 brujos en contra de tu casa. La unción de Dios pudre todo yugo. Y cuando tú tienes la presencia de Dios, los milagros van a ocurrir a tu favor. Y para terminar esta historia, David trae el arca. Toda la ciudad la recibe con gozo. Pero ¿sabe qué pasó con Obed-edom? Obed-edom se quedó triste sentado en el sillón. Dijo: se llevaron el arca. Qué pena, ¿no? Obed le dijo: David, ¿te lleva el arca? Y David dijo: sí, me la llevo. Ok, pero si te lleva el arca, nos lleva a nosotros, porque yo no voy a vivir lejos de la presencia de Dios. Así que Obed agarró maleta, miércoles, le dijo a los cabros chicos: usted arréglense de inmediato, porque nos vamos a la ciudad. Nosotros no vamos a vivir ni un día lejos de la presencia de Dios. Y hay gente aquí que tiene esa determinación. Yo no puedo vivir lejos de tu presencia. Y si tengo que cambiarme de casa por tu presencia, lo voy a hacer. Y si tengo que hacer cambio en mi vida por tu presencia, lo voy a hacer.
Y si tengo que morir a mi propia granja, tengo que morir a mi sueño con tal de tener tu presencia y tenerla cerca, yo lo voy a hacer por ti. Y Obed ese día cambió de domicilio y llegó el arca a la ciudad, y atrasito venía Obed, su esposa y sus 7 hijos. ¿Sabe por qué? Porque no hay un mejor lugar donde vivir que cerca de la presencia de Dios. Tú te puedes ir muy lejos, pero si la presencia de Dios no está ahí, es un fracaso. Mas tú puedes vivir debajo de una mediagua, pero si ahí está la presencia de Dios, eso se convierte en un palacio. Eso se convierte en el mejor lugar donde tú puedas estar. Yo no sé cuántos aquí quieren y aman, honran la presencia de Dios. Dice en Primera de Crónicas 26, los hijos de Obed-Edom, también porteros, fueron Semaías, Josabad el segundo, Joa el tercero, Sacar el cuarto, Natanael el quinto, Amiel el sexto y Sacar el séptimo y Peulatil el octavo. Dios había bendecido a Obed-Edom en gran manera. Y ahora un granjero que no tenía que aparecer en la historia de los que cuidaban el arca, aparece en la historia como con sus hijos porteros, cantores, servidores. ¿Por qué? Porque este granjero valoró la presencia de Dios y dijo: no hay nada mejor que estar cerca de la presencia de Dios. Y ahora sus hijos eran levitas, eran servidores de Dios. Por un hombre que decidió honrar la presencia de Dios, sus hijos cambiaron de vida y cambiaron de historia. Todos aquellos que honraron la presencia de Dios en esta cuarentena van a ver los resultados en sus hijos, cambiados y tocados por la presencia del Espíritu Santo. Alguien tiene que decir amén. Dice el versículo 8, perdón, ahí nomás. Semaías, el hijo de Obed-Edom, tuvo hijos muy capaces que obtuvieron posiciones de gran autoridad en el pueblo. ¿Cómo es esto, pastor? ¿Qué está diciendo? Estoy diciendo que Obed tuvo hijos, Semaías, y Semaías tuvo hijos, es decir, los nietos de Obed. Y los nietos de Obed ahora tuvieron lugares de autoridad en el pueblo. Es decir, Obed, un granjero que metió a su hijo en el servicio, y ahora su hijo tuvo hijos. Y los nietos de Obed ahora eran gobernantes, eran autoridades, eran ministros, tenían poder en el pueblo. ¿Por qué? Por un hombre que mete la presencia de Dios en su casa y hace los cambios que tenga que hacer, hasta sus nietos van a ser bendecidos. Y yo vine a decirte, tú que eres como lo tomas, yo vine a profetizarte que hasta tus nietos van a ser requete bendecidos cuando tú traes la presencia de Dios a tu casa. Esto no solo es para ti, esto también va a abrazar a tus hijos y a los hijos de tus hijos. La historia va a cambiar, la historia va a ser diferente. Tú vienes, quizá tú miras para atrás y tú dices: mi abuelo era un alcohólico, mi papá era un borracho, y yo aquí estoy luchando. Dios me alcanzó, pero por haberle dado lugar al Espíritu Santo en tu vida, tus hijos nunca van a ser alcohólicos ni borrachos, y tus nietos nunca van a estar en las drogas. Tus hijos van a tener autoridad y tus nietos van a gobernar. Esa es la palabra de Dios para ti, porque ese es el poder de la presencia de Dios en la vida de un hombre o de una mujer. Alguien tiene que decir aleluya. Póngase de pie, vamos a adorarle. Vamos, levántate y dígalo. Ven, rodéanos con cántico.